Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Seguimos con los cruces allí, los choques entre Pratgay y Sturzenegger. Hablamos también de las tasas que bajan, pero ¿qué pasa con los créditos, Juli? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, Hola, el gobierno está observando con bastante preocupación y en parte, por supuesto, forma, es uno de los gérmenes del problema, ¿no? Pero también quizás de la solución. ¿Qué pasa? Que el Banco Central viene bajando su tasa de interés de referencia. Recuerdan ustedes, hay un proceso importante en términos de inflación, y en ese contexto una de las recetas que viene aplicando el gobierno como una especie de plan antiinflacionario es sacar dinero de la economía. ¿Cómo lo hace? Bajando lo que es la tasa de interés que de alguna manera cobra por lo que son sus letras, las letras del Banco Central. Recuerden que estuvo a lo largo del año en el 38% y a partir de ahí empezó un proceso de descenso permanente que hoy ya tiene en uno que es un nuevo piso en el 28% la tasa de referencia, y uno estima que si la tasa justamente que lleva adelante el Banco Central, que es la que le sirve a todo el sistema financiero para funcionar, baja del 38 al 28, es decir, 10 puntos porcentuales, bueno, la idea es que eso generalmente se traslada al resto del mercado financiero. Bueno, lo que está pasando en los bancos, por ejemplo, es para aquellos bancos que están tomando dinero a través de lo que es el plazo fijo, las tasas hoy están bastante más por debajo del 28%, están pagando entre 21 y 22% anual, pero a la hora de ponerle una tasa de interés a lo que son los créditos, es decir, cuánto te cobran por ir a tomar un préstamo en el banco, ahí lo que dice el Banco Central y lo que está viendo el gobierno es que los descensos no son tan pronunciados, por lo menos no respetan el ritmo que viene llevando lo que es la tasa de referencia. Dicho en criollo, mientras el Banco Central bajó rápido la tasa para tratar de no afectar, o en todo caso no seguir afectando lo que es el ritmo de la actividad económica, en el caso de los bancos, esta caída o este recorte en la tasa de interés se está dando, pero en una forma mucho más gradual y mucho más lenta. Algo que preocupa bastante al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque si de alguna forma la señal es que se baja el costo del crédito en una forma bastante pronunciada o relativamente rápido para lo que es la tasa de referencia del Banco Central del 38 al 28, lo que supone en el gobierno es que los bancos también tendrían que bajar sus tasas, sobre todo en lo que son las tasas que se cobran por los préstamos en la misma dimensión. Bueno, no está pasando hoy una tasa de referencia, por ejemplo, para un préstamo personal, en el caso que alguien quiera pedirle a su banco un préstamo, hoy ronda la tasa nominal en un 36% anual, pero cuando vos juntás lo que son las tasas nominales más los costos asociados, eso que se llama el costo financiero total, ahí estamos hablando de una tasa por encima del 40%. Entonces, eso es lo que te sale concretamente un crédito, del costo de un crédito. Claro, claro. Y la preocupación es que mientras esa tasa de interés, que es la que cobran los bancos a todo el sistema financiero, es decir, a cualquiera de nosotros que quiera tomar un préstamo, se sostiene relativamente alta, el Banco Central ya está dando la señal de ir bajando las tasas de interés desde hace ya algunos meses, ¿no? Estuvo muy alta en el 38%, pero ahora ya está en el 28%, es decir, bajó 10 puntos porcentuales. Bueno, esto no se ha trasladado, por lo menos en gran medida, a lo que es el sector financiero y puntualmente a los bancos, los que están cobrando por sus préstamos, y de alguna forma se sigue con preocupación, y es una de las razones por las cuales se han mantenido bastantes reuniones a lo largo de los últimos días dentro de lo que es el gabinete económico. También hay que relacionarlo, atención con otro dato que está gravitando fuerte, que es la inflación, ¿no?, que hay en la Argentina, a pesar de que, como marcaba recién Agostina, existen estos cortocircuitos entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. Ahora, Pratgay dijo que es un problema la inflación. Sí, casi, yo te diría, 24 horas después de haber marcado que la inflación ya no era un problema, se repitió. El ministro se replanteó, o al menos lo han hecho replantear, por lo menos lo que son sus dichos, ¿no? Está claro que yo creo que Pratgay no debe pensar que la inflación no es un problema, pero está claro que salió a dar una señal política en estos términos diciendo, bueno, quizás hacia adelante la verdad que la inflación va a dejar de ser un problema. Está claro que por lo menos por ahora no. Y hay algunos hechos y algunos datos puntuales que están llamando la atención. Por ejemplo, algunos estudios que se están dando a conocer vinculados a lo que es el precio de los alimentos, ¿no? Hay estudios que se han dado a conocer en las últimas horas. Ahora, Juli, mientras sí, el gobierno dice que la inflación será inferior al 1%, sí, como vos decías, hay nuevos datos de consultoras privadas que dicen que en el caso de los alimentos un 5,6% se aceleraría la inflación. Sí, es un estudio económico que se acaba de presentar por parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no?, con
una suba para los alimentos en el mes de agosto, que acaba de terminar, del 5,6%. Esto es muchísimo. No estamos hablando de una suba semestral ni de una suba trimestral. Estamos hablando de una suba solamente para el mes de agosto del 5,6%. Y nada más y nada menos que los alimentos. Claro, porque también se mide lo que es la suba a nivel general, que a este centro de estudios le da 2,1% para el mes de agosto, el mismo mes donde el ministro de Economía acaba de decir que, bueno, que la inflación ya no es un problema. El otro dato preocupante con respecto a esto es que los alimentos permanentemente vienen subiendo por encima de lo que es el promedio de la inflación, ¿no? Y esto está hablando de varios factores que afectan al sector puntual de lo que es los alimentos en la Argentina, donde, a ver, no solo hay grandes empresas que a veces proveen de 2 y 3 marcas a los supermercados y donde terminan subiendo todos los niveles de precios hacia arriba, es decir, que el consumidor no tiene muchas alternativas, sino que también lo que se detecta es que en un contexto donde cae el consumo, bueno, gran parte del mercado no reacciona a eso, es decir, y generalmente cuando cae el consumo lo que hay es una retracción de los precios. ¿Por qué? Bueno, porque quienes producen alimentos, por ejemplo, tratan de salir de alguna manera a sostener lo que es el nivel de ventas. Bueno, hay una aceleración comparando con julio. En julio, según esta misma organización que hizo este estudio, el aumento general en los supermercados, el precio general en los supermercados se había incrementado 1,1%, mientras que el precio concretamente de los alimentos en supermercados se había incrementado un 3,5%. Claro, y aparte hay otro dato, ¿para qué sirve medir la canasta alimentaria? Más allá de que obviamente mide el nivel de evolución de los precios de los alimentos, también sirve para medir lo que son los niveles de indigencia y de pobreza. Es decir, a partir de qué cifras se estima que alguien que no puede hacer una compra de una canasta básica alimentaria, bueno, pasa a ubicarse dentro de lo que es este espacio estadístico, como se lo llama el nivel de pobreza y de indigencia. El último dato, que es del mes de julio de este mismo instituto, lo que dice es que un adulto, para no ser pobre en la Argentina, es más, para no ser indigente, porque estamos hablando de alimentos solamente, necesitó 2.033 pesos, es decir, que una familia tipo estuvo necesitando 6.282 pesos. Una familia necesitó esa suma de dinero para no ser considerada indigente en la Argentina. Y hay otro dato que es más preocupante todavía, que es que si uno toma lo que ha sido la canasta básica alimentaria a lo largo del último año, los últimos 12 meses, esta canasta ha subido o ha ascendido 47,9%. De nuevo, de vuelta a los alimentos por encima del promedio. De inflación, siempre los alimentos en la Argentina, lamentablemente, y esto impacta muchísimo porque obviamente una familia destina mayor cantidad de recursos a pagar lo que son los consumos básicos, esto es alimentos y servicios, en el caso de que tenga acceso también a los servicios. Entonces, que los alimentos vayan a una velocidad que se ubica por encima de lo que es el promedio del resto de los bienes y servicios de la economía, obviamente impacta y mucho y genera muchísima más pobreza, que es lo que está midiendo este instituto. Entonces, ¿cómo hay que entender esta pelea de la inflación sí, la inflación no? Bueno, primero en que la inflación no solo está, sino que además está lejos de ser un fenómeno que ha sido de alguna manera controlado, por lo menos por los precios que estamos viendo hasta ahora. Esperaremos el número del INDEC y también esperaremos el número que marca el INDEC en términos de pobreza. Pero este es uno de los focos que hay que atender. Ahora, Juli, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno justamente para tratar de disminuir la inflación, al menos en el caso de los alimentos? Hubo reuniones con los empresarios, por ejemplo, de lo que hemos hablado, por ejemplo, es que el gobierno ya no quería más ni promociones, ni 2x1, ni 3x4 en los supermercados, porque quería que se reflejara el precio real de los alimentos y que no haya engaños allí para la gente. ¿Pero qué otra medida han tomado? Claro, a ver, son medidas marginales, ¿no? Porque este gobierno lo que entiende es que no tiene que intervenir en una forma dramática en la economía, sí puede de alguna manera abrir determinado tipo de mesas de negociación. Me parece que cuando hay sectores que protestan, esas mesas se habilitan, pero cuando no se protesta, a veces da la sensación de que son sectores que permanentemente están en una situación, bastante dramática, sobre todo en lo que hace a los alimentos, ¿no? Que han subido muchísimo de precio, y en ese punto es donde quizás uno entiende que exista algún tipo de propuesta vinculada, por ejemplo, a lo que comentábamos esta semana, la ley de góndolas, ¿no? Donde productos vinculados a la economía regional que podrían tener un precio mucho más bajo en los puntos de venta y que muchas veces no acceden a los supermercados, porque son los supermercados
supermercados los que terminan negociando con las principales empresas productoras de alimentos en la Argentina. Bueno, quizás que el acceso justamente de estos productos regionales a la góndola pueda romper esta especie de pacto implícito que existe y que muchas veces permite esto, ¿no? Que los alimentos avancen en una forma muy fuerte, porque también lo que hay que decir es que a veces una misma empresa produce primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas, y que si bien hay diferencias en los precios, cuando suben o cuando definen la suba para todos los segmentos de lo que son las marcas que justamente ofrecen estas empresas en el mercado. Claro. Gracias, Julián. Seguimos el minuto. ¿Qué tenemos para dentro de un ratito? En un ratito hablamos de la caída también muy fuerte de la industria, de la construcción, de dos encuentros que están teniendo lugar en este mismo momento. En el Día de la Industria, ¿no? Sí, en el Día de la Industria, y de lo que se le va a plantear al gobierno, tanto del sector de industriales como también de los comerciantes. Gracias, Julián. Gracias. ¿Pausa? Ya que me lo pide así, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.